Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al que vive y reina para siempre. Una vez más, la presencia del Señor para traer palabra de Dios, palabra del Espíritu Santo que nos dé. En esta hora bendecimos a todo aquel pueblo que va a estar a la escucha, que va a estar mirando la predicación, que va a estar acompañándonos. Solo les digo, reciban la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es Él el que nos bendice, que nos da gozo, nos da alegría. Y me gozo verdaderamente, me deleito verdaderamente una vez más venir delante de la presencia de mi Señor, porque yo sé, me siento en la presencia del Señor siempre. Cuando empiezo a predicar, cuando empiezo a hablar de la palabra del Señor, siento verdaderamente algo especial, algo bello que no me deja callarme. No me permite detenerme, sino que empiezo a sentir esa hermosa presencia y quiero más y más y más y más de ello. Por eso es de que una vez más estamos aquí. Y mientras Dios nos preste vida, estaremos cada martes a la misma hora, alrededor de las 6:30, para traer la palabra, para juntos estudiar la Biblia, estudiar la palabra, pidiéndole al Señor que en su misericordia nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, tanto al que habla como al que escucha. El que habla para que hable acerca de lo que está escrito solamente, que no se salga de lo que está escrito. Y al que escucha para que pueda discernir, para que el Espíritu de Dios haya abierto ya sus oídos espirituales, sus ojos espirituales y su mente espiritual, para que verdaderamente el Padre haga la obra o nos ayude a hacer la obra completa en la vida de cada uno de nosotros. Digo que nos ayude, porque muchas de las veces queremos que Él haga cosas las cuales nosotros tenemos que hacer. Simple y sencillamente, cuando hay una persona con un carácter ruin, con un carácter feo, no le tiene que pedir a Dios que le cambie el carácter. Él ya tiene el poder, Él ya tiene la sabiduría, ya tiene la palabra para cambiar el carácter. Dios no va a bajar del cielo, ni Dios va a forzar a nadie a que cambie su carácter. Pero sí nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestro carácter. Porque verdaderamente los hijos de Dios tenemos que ser diferentes. Y si somos diferentes, el mundo se va a dar cuenta que nosotros somos discípulos de Jesús. Y si somos iguales que el mundo, no va a haber ninguna diferencia. Ellos verdaderamente van a echar de ver que no somos seguidores de Jesucristo. Porque los seguidores de Jesucristo hacen lo que Él hacía. Y le gusta lo que a Él le gustaba. Y proclama lo que Él proclamaba. ¿Qué proclamaba Él? La libertad de espíritu. Él proclamaba la vida eterna. Él dijo, me ha acercado a ustedes. Dice, la gloria de Dios, el Dios vivo se ha acercado a ustedes. Dice, Él está ya, la gloria de Dios, la gloria está entre ustedes. Y al estar la gloria entre nosotros es porque la presencia del Señor Jesucristo estaba entre aquellas personas cuando Él vino. Pero también está hoy con nosotros, porque dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él ahí estará. Y yo sé que en esta tarde estaremos más de 2, más de 3, con el deseo de escuchar la palabra de Dios, con el deseo de que Dios nos hable. ¿Por qué? Porque Dios sabe tu pensamiento, Dios sabe tu corazón. Yo no lo sé ni siquiera poquitito. Pero Él sí sabe tu mente, tu pensamiento y cuál es la palabra que tú necesitas en esta tarde y la que yo necesito. Por eso es de que le pido al Señor Jesucristo que en este día toque tu alma, toque tu espíritu, toque tus sentidos sensibles para recibir al Señor Jesucristo en tu corazón, para darte cuenta que nosotros verdaderamente somos escogidos de parte de Dios, porque al escuchar la palabra nosotros ya somos escogidos. ¿Cuánta gente en cuanto escucha la palabra o quiere escuchar o más o menos le empiezan a hablar de la palabra y luego se molesta, se enoja y dice yo soy bueno, yo no hago mal a nadie, yo le hago bien a todo el mundo y empieza a cubrirse para no dejar que la palabra llegue a su corazón, llegue a su mente, llegue a su vida, simplemente diciendo que es más bueno que los demás y que él hace esto y que él hace aquello. Pero verdaderamente nosotros sabemos que no somos buenos, nadie es bueno, solamente que es bueno es el Señor Jesucristo. En una ocasión un hombre corriendo hacia Él, dice la palabra de Dios que se puso de rodillas delante de Él y que le dijo, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para ganar la vida eterna? Y el Señor Jesucristo le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Él estaba en la tierra y sabemos que Él era bueno.
Dice, no hay hombre bueno, solamente Dios es bueno. Él sí es bueno, el Padre es bueno. Por eso que nosotros tenemos un Padre que verdaderamente es bueno, un Padre que verdaderamente tiene cuidado de nosotros y que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Y cuando las personas empiezan a escuchar la palabra, el Espíritu de Dios empieza a trabajar dentro de tu corazón. Entonces el Señor le dijo a dice, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente Dios es bueno, los mandamientos conoces. No mates, no robes, no adulteres, no forniques, no hagas esto, no hagas aquello. Y mientras él le mencionaba todos los mandamientos, este joven se levanta y dice, Señor, todo esto lo he hecho desde mi mocedad, desde mi juventud. Dice, bueno, pues si ahora, dice, quieres ser perfecto, dice, vende todo lo que tienes, dice, y toma tu cruz y sígueme. Y dice la Biblia que él se fue triste. Él se fue muy triste cuando el Señor le dijo, vende todo lo que tienes, regálalo a los pobres, regálalo a los necesitados y sígueme. ¿Por qué? Porque el Señor estaba diciendo que no hay nada más importante. No que ese joven rico, millonario, como haya sido, no haya sido bueno que él tuviera riqueza, que él tuviera bendición. Pero al decirle él, ¿sabes qué? Da todo lo que tienes, toma tu cruz y sígueme. O sea, olvídate de lo material, olvídate de lo que aquí está en el mundo, pero deja todo. Pero lo más importante es tu salvación, para que tú seas perfecto, para que tú tengas salvación y vida eterna. Entonces dice que el joven se fue muy triste, muy triste. Y dice que los apóstoles dijeron, Señor, entonces ¿quién se salvará? Dice, lo que para el hombre es imposible, es posible para Dios. ¿Cuántos ricos, cuántos millonarios, cuánta persona que verdaderamente tiene bendición de parte de Dios, pero no está su corazón en las riquezas, sino que su corazón está en el Cristo de la gloria, que su corazón está en Dios, que su corazón está en hacer el bien? Esas son las personas que Dios está buscando, que Dios ama y que Dios desea que cambien su vida, que su vida cada día sea mejor, que su vida cada día tenga sentido de vivir. Que tanta gente que está rica, que le va bien y tiene todo, pero no tiene el sentido de vivir. Cada día que se levanta, dice, un día más, se le hace un día aburrido, dice, otra vez igual, otro día igual, va a oscurecer igual, voy a amanecer igual. No tiene el gozo que tenemos los aleluya, los hijos de Dios, los que amamos al Señor, porque cuando nosotros nos ponemos de pie, estamos contentos, estamos felices porque Dios nos regaló un día más. Y sabemos que el día siguiente le pertenece al Señor, es de Él, no es de nosotros. El siguiente día que viene ya no es nuestro. Gocémonos el día de hoy, deleitémonos el día de hoy y démosle gracias al Creador por este precioso día que nos ha regalado, porque el día de mañana le pertenece a Él. No sabemos quién va a cruzar la línea, quién va a llegar al día de mañana y quién no va a llegar. Por eso, mientras que nosotros tenemos vida, debemos agradecerle al Señor, debemos decirle, Señor, te doy gracias. Estoy contento, estoy feliz de que me has regalado un día y te voy a adorar, te voy a glorificar en este día, me voy a deleitar, Señor, sabiendo que me has regalado un día más. Para la gente común y corriente, para la gente que no tiene al Señor, un día es un día aburrido. El siguiente día creen que es de ellos, pero no saben si van a llegar o no. Pero nosotros los hijos de Dios cada día lo disfrutamos a lo máximo. Mientras que esté de nuestra parte, nosotros hemos de deleitarnos. Nosotros hemos de hacer hasta lo imposible para ser feliz. Porque nosotros sabemos que cada día que nos regala el Señor es un regalo del Padre. Es un regalo hermoso donde debemos de glorificar y bendecir el nombre del Señor. Donde nosotros debemos de compartir al Cristo que va dentro de nosotros. Al Cristo de la gloria que nosotros tenemos dentro de nosotros y que ese Cristo de la gloria quiere ser compartido con todo el mundo. ¿Por qué? Porque eso vino Él, a compartir el evangelio, a que la gente fuera salva, a que hubiera salvación. Dice la palabra del Señor, y vamos a leer en un momento, dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios. Era un pueblo que Dios lo sacó del pueblo de Egipto, de casa de servidumbre, un pueblo que cuando lo sacó el Señor lo sacó con brazo fuerte. Miraron 10 tremendas plagas. Ellos mismos, los que salieron de ahí, miraron las plagas, miraron el poder de Dios en gran manera, pero dice la Biblia que fueron rebeldes, dice la Biblia que fueron incrédulos. Y entonces dice,
que gracias a esa incredulidad del pueblo de Israel, gracias a esa rebeldía del pueblo de Israel, Dios miró a los gentiles. Dios usó al apóstol Pablo para venir a nosotros los gentiles, para compartirnos el evangelio, porque gracias a la rebeldía del pueblo de Israel, bendita rebeldía del pueblo de Israel, Dios pudo mirar a los gentiles. Dios dijo, entonces voy a darte celo con un pueblo que no es pueblo, porque nosotros los gentiles no éramos pueblo de Dios. Solamente éramos idólatras, solamente teníamos religión, tradición y costumbre. No conocíamos al Dios vivo y verdadero. Pero dijo el Señor, levantaré un siervo. Y ahí fue donde levantó al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo para que viniera a nosotros, a los gentiles. Y mismo al apóstol Pablo dice que yo soy el apóstol de los gentiles. Y si tú miras en la palabra del Señor, es el que tiene más libros. De todos los apóstoles, de los 12 apóstoles que tuvieron con Jesucristo, Él es el que escribió más libros, el que da más enseñanzas más fuertes para nosotros los gentiles. Entonces, nosotros sabemos que gracias a la rebeldía del pueblo de Israel, nosotros hemos sido llamados como los gentiles, pero dice la palabra del Señor que no nos creamos ahora nosotros, que si el Señor desgajó el árbol, dice las ramas del árbol, ¿por qué? Porque el árbol es el Dios vivo y verdadero, el mismo Jesucristo es el árbol, y las ramas eran Israel, dice las ramas naturales, las ramas que verdaderamente el pueblo que Él amó y ama tanto, eran las ramas del pueblo de Israel, pero dice que quitó algunas de las ramas para encajarnos a nosotros, para injertarnos a nosotros en ese olivo. Entonces nosotros como gentiles no cabíamos en el olivo. No era verdaderamente la forma que nosotros pudiéramos venir a ser salvos. Pero dice la Biblia que nosotros siendo de olivo silvestre quiere decir de olivo del campo, un olivo que no da fruto, que no tiene aceitunas, que no sirve para nada. Dice que esas ramas desgajó ramas y vino y las puso en el olivo verdadero, que es Jesucristo. En otras palabras, que Él nos ha llamado a la salvación y a la vida eterna a causa de que el pueblo de Israel se rebeló en contra del Señor, no tuvo fe, pero dice la Biblia que nosotros no nos debemos de creer, que nosotros no debemos de creernos, porque simplemente como el pueblo de Israel fue rebelde, pero el día que el pueblo de Israel, el pueblo santo de Dios, el pueblo que Dios ama, se vuelva al Señor, entonces el Señor volverá a tomar esas ramas y volverlas a poner en el olivo verdadero. En otras palabras, los va a recibir y les va a dar salvación y les va a sacar de entre los muertos para que tengan vida. Por eso es de que nosotros los gentiles damos gracias a Dios, porque en su misericordia mandó a un siervo, mandó al apóstol Pablo, que es el verdadero apóstol a los gentiles. Aunque nosotros nos gozamos con Pedro, con Juan, con Marcos, con Mateo, con todos los que anduvieron con él. Y la Biblia nos enseña y nos da palabra que podemos crecer espiritualmente, palabra en la cual nosotros nos deleitamos con todos ellos. Con Judas, que también tiene un versículo, un libro, nada más, un solo versículo, pero es tremendo, un solo capítulo, pero tremendo lo que le habla el apóstol Judas. Según supuestamente era el hermano del Señor Jesucristo. Pero déjame decirte que el apóstol Pablo fue el que se excedió más que todos los apóstoles, a hablarnos a los gentiles, a enseñarnos la palabra, a que nosotros nos deleitáramos conociendo la verdad y la vida eterna que es Jesucristo. Es por eso que nosotros en este día venimos delante del Señor y le pedimos su misericordia y que nos ayude a entender la palabra, que la palabra fluya dentro de cada uno de nosotros y que esa palabra nos abra el entendimiento y nos enseñe cuánto Él nos ama y nosotros permanecer firmes en la vida cristiana, en la vida eterna que el Señor nos promete, en la vida eterna que empieza desde el momento cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. La vida empieza, la vida eterna. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, que te conozcan a ti, Padre, y que te conozcan a ti, que eres la vida eterna. Y al conocer a Jesucristo, conocemos al Padre, porque dice la palabra del Señor, nadie viene al Padre sino por mí. Y también dice la Biblia que nadie viene al Hijo si no es por el Padre. Entonces, si amamos al Hijo, amamos al Padre. Y si amamos al Padre, también amamos al Hijo. Y nosotros vamos a ir conociendo la palabra de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús.
y en el vivo Dios verdadero, el cual nos ama y quiere que cada día nosotros estemos preparados para escuchar lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Podría pasar todo el día y toda la noche hablando cuántas cosas grandes, cuántas maravillas, cuántas bellezas tiene la palabra de Dios y cuánto Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Porque nosotros verdaderamente, cuando hemos venido al Evangelio, si no nos hemos metido a la Biblia, verdaderamente no sabemos nada. Pero al conocer la Biblia, al leer la Biblia, especialmente leer a todo lo que el apóstol Pablo escribió, nos enseña demasiado cómo portarnos, cómo vivir una vida en Cristo, cómo ser verdaderamente hijo de Dios y que verdaderamente el Padre ha tenido misericordia de nosotros gracias al pueblo de Israel, que por un poco de tiempo han sido rebeldes, pero cuando ellos se arrepientan, entonces la gloria de Dios caerá y descenderá sobre cada uno de ellos y ellos serán felices, así como nosotros los que amamos al Señor Jesucristo tenemos felicidad, tenemos gozo, tenemos alegría y nos deleitamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a leer la palabra. Traigo una enseñanza corta, pero déjeme decirle que el Señor hará prodigios, hará maravillas y nos enseñará en unos cuantos versículos. Él nos hablará y nos enseñará lo que Él tiene para nosotros en este día. Como siempre digo, Él quiere hablarnos y Él usa su palabra para enseñarnos lo que Él bien le parezca. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, y vamos a leer tu palabra. Pido que tu Espíritu Santo tome mis labios, tome mi vida, me abandono en tus manos y sé tú en esta tarde, mi Señor, hablándonos a cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y si tiene su Biblia, puede acompañarme en el libro de Romanos, uno de los libros del apóstol Pablo también. Romanos 11, donde el Señor me ha traído a leer esta parte y deseo compartirlo con usted. Y la palabra del Señor se lee así, el primer versículo 11, dice, digo pues, han tropezado los israelitas para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Por la transgresión de los israelitas vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Para provocarles a celo. Por la transgresión de los israelitas o de los hermanos de los judíos, dice que gracias a la transgresión de ellos vino la salvación a ti y a mí que somos gentiles. ¿Quiénes son los gentiles y por qué somos gentiles? Dice la palabra del Señor que todo aquel que no tiene sangre judía es gentil. Y hay demasiadas razas y todos somos gentiles. Todas las razas que no tienen sangre judía está hablando de los gentiles. Y el apóstol Pablo nos está hablando a todas las razas. No importa el idioma, no importa el color, la raza, simple y sencillamente todo aquel que no es judío le está hablando la palabra del Señor como gentiles. Dice que gracias a eso la rebeldía de ellos vino para provocar a celo a los judíos. Dice el siguiente versículo, dice para provocarlos a celo, dice el 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo, oiga lo que dice, y si la transgresión de ellos es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plan, aleluya, dice, y cuánto más su plena restauración, y cuánto más la plena restauración, dice una vez más, y si su transgresión es la riqueza del mundo, o sea, el retirarse del Señor es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles. O sea, que el retirarse de ellos o el rechazar al Señor Jesucristo es la riqueza del mundo. ¿Por qué la riqueza del mundo? Porque la palabra del Señor dice en Juan 1:11, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, lo rechazaron.
Pero dice que los que lo recibieron en el versículo 2, en el versículo siguiente, les ha dado la potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. Entonces, si nosotros entendemos la palabra, que si nosotros hemos sido atraídos al Señor, gracias a que ellos rechazaron las cosas de Dios, de que ellos se rebelaron contra Dios, cuando Dios verdaderamente los sacó de la esclavitud y Dios los quería tener más cercas, bendecirlos más, ellos se volvieron rebeldes, se volvieron incrédulos, pero a causa de ello, dice, ahora que Él venía a buscar un pueblo, al pueblo de los gentiles, para que nosotros como gentiles hubiera un cambio a través de nosotros, al mirar que nosotros nos acercamos al Padre y que tenemos confianza para acercarnos al Padre a través de Jesucristo. Los judíos, ellos sabiendo que solamente ellos eran llamados para hablar directamente con el Padre, ellos eran los únicos que creían en Dios vivo y verdadero, y las demás naciones tenían puros ídolos, tenían diferentes clases de creencias, pero no tenían al Dios vivo y verdadero. Entonces, ahora ellos, al mirar que nosotros, a través de Jesucristo, nos acercamos al trono de Dios y no tenemos tropiezo para acercarnos al trono de Dios, y no por nuestras obras, sino por la obra de la cruz del Calvario, donde el Señor Jesucristo murió por ti y por mí, y ahora a través de la sangre del Cordero, nosotros nos acercamos al Padre con más libertad de cómo se acercaban los judíos. ¿Por qué? Porque ahora el Padre nos mira a través de la sangre de Jesucristo y nos podemos acercar al Dios vivo y verdadero. Y dice el Señor Jesucristo que todo lo que le pidiéramos al Padre en su nombre, dice, yo lo haré para que el Padre se glorifique en mí y yo me glorifique en el Padre. Entonces los judíos ahora ellos tienen celo de que nosotros tengamos la confianza del Dios que ellos verdaderamente conocían, del Dios a cual ellos rendían culto y amaban en verdad, pero después se volvieron rebeldes y rechazaron toda la bendición que Dios les había dado para pecar, para tener ídolos, para hacer las cosas increíblemente pecaminosas, en las cuales Dios no estaba de acuerdo. Entonces ellos vinieron a mirar que nosotros tenemos la libertad en Cristo, y ellos sienten celo. ¿Por qué? Si ustedes son gentiles, ¿con qué derecho se acercan a Dios? Cuando los judíos ni siquiera podían platicar con los gentiles, ni siquiera podían llegar y meterse a una casa de los gentiles. ¿Cuáles eran los gentiles? Los que no eran judíos. No importaba la raza que fuera, no importaba si una raza pobre, una raza millonaria, para ellos era como prohibido acercarse a una casa de los gentiles, o mucho menos comer con ellos, mucho menos compartir con ellos. Pero ahora dice la palabra del Señor que Él los está llamando a celo a través de los gentiles, a través de nosotros los gentiles. Pero verdaderamente estaremos llamando a celo al pueblo de Israel, verdaderamente estaremos viviendo en santidad, verdaderamente estaremos buscando la palabra del Dios vivo y verdadero, verdaderamente deseamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida y que haga cosas especiales para que el pueblo de Israel sienta celo y vuelva otra vez a ser injertado en el olivo verdadero que es el Señor Jesucristo. Verdaderamente el pueblo de Dios gentil, que ahora somos gentiles, pero ahora nosotros nos acercamos al Dios vivo y verdadero gracias a la rebeldía que ellos tuvieron en contra de las cosas de Dios y vinieron a pecar. Pero dice el siguiente versículo, el 13, dice, porque a vosotros habló, dice el apóstol Pablo, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Dice el apóstol Pablo, por cuanto yo les hablo a ustedes, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, dice, y honro mi ministerio. Dice, y honro mi ministerio. Entonces Pablo dice que él honra su ministerio. ¿Por qué? Porque él honra su ministerio. Porque él, siendo judío de la tribu de Benjamín, siendo judío verdadero, siendo del pueblo de Israel, siendo alguien bien, ¿cómo se dice? Celoso de las cosas de Dios, y no podía ver a los gentiles,
Pero ahora dice, después de que el Señor lo llamó, ahora Él dice, yo soy el apóstol de los gentiles y honro mi ministerio. En otras palabras, no me avergüenzo del mandamiento que el Señor me dio de ir y llevarle la palabra a los gentiles y que los gentiles también tengan la salvación y la vida eterna. Dice, más adelante dice, para ver si acaso, mirando que un judío, mirando al apóstol Pablo, que le lleva el evangelio a los gentiles, algunos de los de mi sangre, algunos de los judíos, por no decir así, también toman celo y vienen al conocimiento verdadero que es Jesucristo y se convierten al Dios vivo y verdadero. Dice la palabra continuando, dice el 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Dice el 14, por si en algún, fíjense lo que dice, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los demás, a los de mi sangre, por si alguna forma, de alguna manera, puedo yo provocar a celo a los de mi sangre, dice, y hacer salvo a alguno de ellos. A él le importa que alguno de ellos o todos ellos vengan al conocimiento de la verdad que tú y yo tenemos, que es la vida eterna, Cristo Jesús. Dice, por tanto, yo honro mi ministerio y no me importa que los mismos judíos me apedríen y me hagan lo que me hagan, porque yo vengo a los gentiles, yo honro mi ministerio. Y si tengo que morir predicándole a los gentiles, voy a morir, dijo el apóstol Pablo, no me importa, pero yo honro mi ministerio. Entonces, al apóstol Pablo, honrando su ministerio, y viene a nosotros los gentiles, los pecadores, los idólatras, aquellos que el Señor Jesucristo en una ocasión dijo que éramos como perros. ¿Por qué? Porque una mujer se venía detrás de él y esta mujer le decía que tuviera misericordia, que tuviera misericordia. Entonces uno de los apóstoles le dijo, Señor, despide a esta mujer, pues como diciendo, ya no está enfadando, está hable y hable y hable y hable y que tengas misericordia de ella y tú no le haces caso. Entonces el Señor Jesucristo le dijo, mujer, no es bueno que le dé el pan de los hijos a los perrillos, porque ella era una gentil, ella era una mujer gentil. Entonces dice, no es bueno que yo le dé el pan de los hijos a los perrillos. En otras palabras, no es bueno que yo haga el bien a ti, que te dé la palabra de Dios, cuando vengo primeramente al pueblo de Israel, a los escogidos, a traerles el pan. El pan es la palabra. Dice, y no te la puedo dar a ti. Y dice la mujer, sí, Señor, tiene razón. Dice, pero los perritos, dice, a debajo de la mesa comen de las migajas que caen de su amo. El Señor Jesucristo dijo, grande es tu fe, hágase como has creído. Entonces, dice que en el momento la hija de ella estaba endemoniada y fue libre. Entonces, ¿cómo nos trataba el Señor a los gentiles? Como perros. Para Él éramos como perros, no valíamos, no teníamos ningún valor, porque éramos idólatras, porque hacíamos lo incorrecto, lo que era abominación delante de Dios, era lo que hacíamos todos los gentiles, de toda la raza, no importa cuál raza. Siendo gentil, todos tenían tradiciones y costumbres, pero ninguno conocía al Dios vivo y verdadero, que es Jesucristo, que le conocemos ahora y nos deleitamos hablando de Él. Por lo tanto, nosotros sabemos que si nosotros somos gentiles, gracias al Señor Jesucristo por haber mandado al apóstol Pablo para que nos predique la verdad, para que nos enseñe y dejemos de ser esos perrillos y ahora vengamos a conocer al vivo Dios verdadero, que se llama Jesucristo, Emmanuel con nosotros, porque nosotros deseamos verdaderamente agradar al Dios vivo y verdadero. Si le habíamos fallado en otros tiempos, era porque no conocíamos la palabra, porque verdaderamente creíamos que estábamos bien, pero ahora Él nos ha enseñado a través de su palabra que Él vino al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no quisieron nada con Él, pero gracias a ello ha venido a los gentiles y ahora los gentiles nos deleitamos mirando que Él tiene cuidado de nosotros, que Él nos ama y que vamos a servirle hasta el último momento de nuestra vida mientras el Señor nos dé fuerzas. Continuando, dice la palabra del Señor, el siguiente versículo que es el 15.
porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, dése cuenta, dice, porque si su exclusión está diciendo, hablando de los judíos, porque si ellos han sido excluidos, si la exclusión de ellos ha sido la reconciliación con el mundo. ¿Quién es el mundo? Tú y yo, que no éramos judíos. Los judíos ahora han sido excluidos. Dice, pero si la exclusión de ellos ahora es el amistad Dios con el mundo, entonces es ahora cuando debemos de aprovechar que nosotros teníamos una religión, pero Dios no quiere religión en la vida tuya ni en la vida mía. Él quiere que entendamos una relación con Él, que ahora a través de que nosotros hemos sido injertados en el olivo verdadero, ahora amemos, glorifiquemos y vivamos como verdaderos hijos de Dios, donde quiera que andemos, donde quiera que vayamos, y que tengamos el temor al Dios vivo y verdadero, porque eso es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Continuando con el versículo, dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Ahora, dice, ¿qué será su admisión? ¿Qué será ahora su regreso? Cuando mi Dios los reciba, cuando mi Dios diga a los judíos, a los israelitas, vengan para atrás. Ahora ellos reconozcan al Dios vivo y verdadero. Dice, ahora cuando la admisión de ellos venga, si en la exclusión, el quitarse a un lado, fue la reconciliación con el mundo, imagínense cuánto más cosas grandes y bellas van a suceder cuando los judíos vuelvan al Dios verdadero. Dice la palabra que va a ser algo grande, algo hermoso. Dice, porque al regresar ellos, dice, ahora dice, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Sino que va a ser vida de entre los muertos. ¿Qué es lo que me está diciendo la palabra? Que los judíos, estando vivos, están muertos. El que no tiene a Jesucristo, y déjame decirte que los judíos es el pueblo de Dios, es el pueblo que Dios más ha amado y Dios ama. Dice que cuando ellos regresen, ahora Él los va a levantar de entre los muertos. Ellos están muertos ahorita, están caminando con vida natural, pero vida espiritual están muertos. Están lejos de Dios, están retirados de Dios, pero Dios no los ha olvidado. Dios está esperando que ellos retornen, que ellos regresen, porque sabe mi Señor que un día van a regresar. Cuando venga el anticristo y miren que el Señor Jesucristo viene en el aire, antes que venga, primero viene el Señor Jesucristo, después viene el anticristo. Entonces ellos van a darse cuenta que le fallaron al Cristo de la gloria, al Dios vivo y verdadero. Lo rechazaron, fueron excluidos o se excluyeron ellos mismos por no creer en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y